Y veamos, jóvenes. Veamos, para el día de hoy, el objetivo de hoy es realizar algunos ejercicios de la guía de cinemática, que es la guía que está en su plataforma, que aparece como guía 3, ¿ya? Que está en la segunda unidad. Esos ejercicios vamos a realizar el día de hoy. Hoy voy a hacer como 3 o 4 ejemplos, lo que me alcance el tiempo. Eh, Dejando los demás, obviamente, para ustedes, para que esto lo desarrollen. Al finalizar la clase, unos 10 o 15 minutos antes que termine la clase, vamos a explicarle la actividad con nota, ¿ya? Que tiene que ver con la guía de vectores, para que lo tengan en consideración. Entonces, vamos a partir directamente con algunos ejercicios de movimiento rectilíneo, ya que igual habíamos hecho la clase pasada, ¿ya? Entonces, cinemática es lo que vamos a partir ahora. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, consulta previa, dudas que tengan. Veamos. Día 3. Vamos a partir con el primer ejercicio, con el 1, que está en nuestra guía, que trata lo siguiente. Dice, un automóvil va a una velocidad de 60 km por hora. ¿Qué distancia va a recorrer en 8 minutos? En este caso, este ejercicio es de movimiento rectilíneo uniforme, ya porque en ningún momento cambió la velocidad el móvil. Y lo que hay que preocuparse primero es ver las unidades de medida, ¿ya? Que de repente tenemos esa problemática al trabajar. Entonces tenemos, un automóvil viaja a una velocidad de 60 km por hora. Entonces ya como dato viene dentro de nuestras posibilidades del ejercicio. Y también tenemos el tiempo, que está en minutos. Nos faltaría descubrir obviamente la distancia. Entonces bajo lo visto, vamos a calcular. Dato importante, chicos, velocidad como les comentaba, 60 km por hora. Y el tiempo 8 minutos. Y yo quiero calcular la distancia. Esa es mi pregunta. Profe, Dígame. según la clase anterior, el truco era, cuando era kilómetro partido por hora, era dividirlo por 3600. Por 3,6. Ah, me equivoqué. Por 3,6. El truco más rápido. Si no hago lo otro, no, no hay problema. Pero para hacerlo más rápido, dividirlo por 3,6 solamente de kilómetros hora a metros por segundo. Entonces en este caso, 60 dividido 3,6 va a dar un total de 16,67. Voy a dejar con dos decimales, ¿no? 16,67 metros partidos por segundo. Y los 8 minutos los vamos a multiplicar por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. 6 por 8, 48, 480 segundos. Y ya tenemos listo nuestra variable. Y vamos, cuando ya se hace la conversión, se empieza a hacer el desarrollo. Sé que la distancia se puede calcular como la rapidez o la velocidad por el tiempo. Eso va a ser igual a d, es igual a
1667 metros por segundo multiplicado por los 480 segundos. La distancia va a estar en metros, ¿por qué? Porque los segundos se van a eliminar. Por lo tanto voy a escribir 1667 multiplicado por 480 me dio un total de 8001,6 metros. Y eso es lo que recorre ese automóvil a esa velocidad y con ese tiempo. Entonces ahí tenemos un ejercicio ya hecho. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, con ese problema. Sí, no hay problema. Vamos a explicarlo de nuevo el ejercicio. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Primero, vamos recolectando los datos importantes del ejercicio. Entonces, veo un automóvil que va a una velocidad de 60 km por hora. ¿Qué distancia recorrerá a los 8 minutos? Entonces, los datos importantes que yo voy a recolectar acá, que viaja a 60 km por hora, que es su velocidad, que lo indica acá el ejercicio. Vamos a ir subrayando. 60 km por hora velocidad. Y también nos dice el tiempo, que son los 8 minutos. Pero nos preguntan la distancia. Esos son los datos que nosotros necesitamos anotar. Velocidad 60 km por hora. Para convertirla a metros por segundo, voy a dividir por 3,6. Divido por 3,6. Me da un total de 16,67 metros por segundo. El tiempo son 8 minutos. Los 8 minutos los multiplicamos por 60 para que nos dé el segundo, que serían 480. Ahí tendríamos las dos partes del ejercicio de lista. Y nos faltaría la distancia. Como yo quiero calcular la distancia recorrida o el desplazamiento recorrido, porque recuerden que estamos trabajando en una sola dimensión, que es línea recta, la distancia va a ser v por t, rapidez por tiempo. Distancia no la conozco, la velocidad sí la conozco, que es 16,67 metros por segundo, y los tiempos que lo conozco que es 480 segundos. Los números los vamos a multiplicar sin problema. Y para ver la unidad final que me tiene que dar como respuesta, vemos que es metros, segundo, y podemos eliminar la frase de segundos y nos queda solamente la palabra metros. Por lo tanto, nuestro ejercicio indica que la distancia recorrida de este móvil es de 8001,6 metros. El 3,6 del 60 kilómetros, ¿de dónde lo sacó, profe? El 3,6 es simplemente una ayuda, ¿no? Es para no hacer el proceso completo, ¿ya? Porque se supone que para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo yo debo multiplicar por 1000 y dividir por 3600. Y si yo hiciese, en este caso, un pequeño arreglo matemático, sería lo mismo que dividir por 3,6. Solamente por eso. Es para no hacer el proceso tan largo de decir, kilómetros por hora, a metros por segundo, primero convierto los kilómetros, después convierto los metros, luego convierto las horas y las convierto a segundos. Entonces, para no hacer todo ese proceso tan largo, sale mucho mejor dividir por 3,6. ¿Ya? Es un truco, ¿no? O mejor dicho, Ya, profe. más que truco, podríamos decir un atajo. ¿Pero se aplica siempre? Siempre de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces ahí tenemos el ejercicio para que lo copien. Vamos a ir viendo otro mientras.
Vamos a continuar con un nuevo ejercicio, que es el siguiente. Vamos a borrar acá nuestra pizarra. Algo muy parecido al ejercicio 1, ¿ya? Entonces, borramos acá. Y lo vamos a anotar vamos a hacer un nuevo, para que no quede esto marcado, ¿ya? Tenemos la siguiente interrogante, el siguiente problema. Dice, dos trenes parten de una misma estación, uno a 60 km por hora, el otro va a 80 km por hora. ¿Qué distancia se encontrarán al cabo de 50 minutos si marchan en el mismo sentido? Y B, si marchan en el sentido contrario, ¿ya? Bajo ese ejercicio, bajo ese parámetro, tenemos dos trenes, que es lo importante, y tenemos esas velocidades, una velocidad de 60 para el primer tren y el otro 80. Los dos recorren el mismo tiempo, que son los 50 minutos. Y vamos a responder qué pasaría si van en el mismo sentido y qué pasaría si van en el sentido contrario. Pero, antes que todo, necesito saber los datos principales del ejercicio y necesito saber cuánto recorre cada uno. Entonces, como datos, vamos a encontrar para el tren, vamos a llamar al tren 1, vamos a encontrar una velocidad 1 que la vamos a llamar igual a 60 km por hora. Y vamos a tener un tren que lo vamos a llamar tren 2, que va a tener una velocidad 2 de 80. Y por último vamos a tener un tiempo que es para ambos igual de 50 minutos. Son los datos que uno tiene. Vamos a dividir por 3,6 cada uno de los velocidades para ver con qué velocidad se mueven estos trenes en el sistema internacional. Entonces 60 lo dividimos por 3,6, eso es 16,67 metros partidos por segundo. Y el 80 también lo vamos a dividir por 3,6. Eso es 22,22. Entonces, esos trenes se mueven a esas velocidades en metros por segundo. En los minutos los vamos a multiplicar por 60, 50 por 60, para saber cuántos segundos ha transcurrido. Son 3.000 segundos. Y muy parecido al ejercicio anterior, vamos a calcular, en este caso, la distancia. Una distancia 1 para el primer tren y una distancia 2 para el segundo tren. Vamos a ocupar la misma fórmula, la vamos a anotar acá arriba, ¿ya? Que es velocidad por tiempo. Entonces, el primer tren viaja a 16,67 metros por segundo por los 3.000 segundos. Como habíamos dicho anteriormente, eliminamos la letra de segundos y nos queda que es 16,67.67 por 3.000. Nos da un total de 50.010 metros. O sea, nuestro primer, en este caso, el primer tren recorre esa distancia. Hago lo mismo para la segunda distancia, el segundo tren, distancia 2, 22,22 metros partidos por segundo. Lo multiplicamos por los 3.000 segundos y nos va a dar un total de 22,22 por 3.000. Eliminamos los segundos, 66.660 metros. Calculé la distancia, pero no respondí las preguntas. Ahora voy a las preguntas. Las preguntas dice, ¿qué pasa si van en el mismo sentido? Si van en el mismo sentido, eso quiere decir que el primer tren
que lo voy a llamar el tren 1, va al sector derecho, por decir, y el tren 2 va a ir al sector derecho también. Pero uno recorre más que el otro, y yo quiero ver la distancia que los separa. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? La distancia que recorrió cada uno, yo las voy a restar, porque van en el mismo sentido. Entonces, 66.660 metros lo vamos a restar, en este caso, con lo que recorrió nuestro primer tren, que sería 50.010 metros. Realizamos la resta. 66.660 menos los 50.010 nos da un total de 16.650 metros. ¿Ya? Un valor cercano a la solución, no el valor exacto, pero un valor cercano a la solución que está anotado ahí en el ejercicio. 16.650 metros. Eso es lo que recorre. Luego esa es la distancia que los separa a ambos trenes después de los 50 minutos. Pregunta B. ¿Qué pasaría si van hacia sentidos contrarios? Entonces, por ejemplo, el tren A va para un lado, pero el tren B para otro, o el tren 2 va para otro. Entonces, uno va para acá y el primero va para el lado derecho. Entonces, como quiero ver que la distancia, ¿qué distancia los separa? La distancia ahora la vamos a sumar. Entonces voy a sumar el 50.010. Lo vamos a sumar con este caso con el 66.660. Recuerda que esto está en metros. Esto también está en metros. Vamos a escribir la M ahí abajo, ¿no? Para no olvidar. Sumamos los valores. 50.010 más los 66.660 da un total de 116.670 metros, que corresponden a las soluciones que están en la guía. Y ya tenemos otro ejercicio completo de movimiento rectilíneo uniforme. No sé si hay alguna consulta previa, chicos, consultas del desarrollo, de algún dato que no les cuadre. Profe, Digan. cuando usted siempre pasa de kilómetro a metro, siempre va a ser 3,6. Correcto, siempre da 3,6. Gracias, profe. Ok, no hay problema. Así que para que recuerden, siempre solamente es del 3,6 cuando es de kilómetros por hora a metros por segundo. Son un par de minutos para que lo puedan copiar el ejercicio bien ordenado. Ya.
Veamos chicos, vamos a continuar. No sé si hay alguna consulta, dudas. Vamos. Veamos un comentario, una pregunta, quizás. Antes de ver el siguiente ejercicio. La guía. Se me preguntaron. Veamos. Nuevo ejercicio. Tenemos el siguiente. Ejercicio número 10. Ya, ¿por qué me voy saltando algunos? Porque son todos muy parecidos, ya. Así que. Para no andar repitiendo cada rato el ejercicio. Ya, tenemos el 10. Un auto viaja a 50 km por hora durante media hora. Luego de 60 kilómetros a 60 km por hora durante 2 horas. Allá la distancia total recorrida, la velocidad promedio del viaje completo. Acá uno tiende a pensar que podría ser como un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque alguien dice iba a 50, después viaje a 60. Pero esas rapideces, como en este caso esas velocidades con que están viajando, son velocidades promedios para un intervalo del viaje. O sea, es como voy a otra ciudad, por ejemplo, voy a cambiar de ciudad, viajo a una velocidad hasta la mitad del camino, porque no sé, paré a comprar, a comer, y después voy un poco más rápido o un poco más lento y sigo mi viaje. Entonces, en este caso, tengo dos movimientos rectilíneos uniformes que se dividen en 50 km por hora por media hora y después viajo a 60 km por hora por 2 horas. ¿Ya? En este caso, vamos a anotar los datos del ejercicio como dos viajes distintos. Entonces, como la primera parte del viaje, voy a tener una velocidad 1, que voy a ir a 50 km hora, y un tiempo 1, que lo voy a llamar media hora. Muchos me han preguntado si, por ejemplo, si estoy trabajando kilómetros por hora y el tiempo está en hora, ¿es obligación transformarlo a metros por segundo? No. Por ejemplo, esto no lo voy a convertir. ¿Por qué no los voy a convertir? Porque están kilómetros por hora y el tiempo también está en hora. Entonces van como enlazados. Si hubiera estado el tiempo en segundos, yo hubiera cambiado la velocidad a metros por segundo. Si el tiempo hubiera estado en minutos, también lo hubiera cambiado. Pero en este caso, como el tiempo está en hora, no me voy a complicar. Lo voy a dejar igual el ejercicio. También tengo una velocidad 2 con que viajaba el mismo automóvil, que es 60 km por hora, y por un tiempo 2 que son las 2 horas. Entonces, como lo vuelvo a repetir, no voy a hacer las conversiones. Simplemente voy a mantener el ejercicio. Voy a ocupar la misma fórmula de recién. Distancia, la voy a anotar acá al costado, velocidad por tiempo. Entonces voy a calcular en la primera parte del viaje cuánto habrá recorrido. Distancia va a ser la velocidad, que son los 50 km hora, por la media hora. Entonces si me fijo, yo puedo eliminar la palabra hora y queda el resultado en kilómetros. Si multiplico 50 por un medio, eso es 25. 25 kilómetros se recorren en la primera parte del viaje. En la segunda parte del viaje, que va a ser mi distancia 2, voy a una velocidad de 60 km hora por 2 horas. Eliminamos las h de hora, por lo tanto queda el resultado en kilómetros. 60 por 2 serían 120 kilómetros. Por lo tanto, nuestro viaje tiene un total de la distancia total, de total la vamos a llamar, va a ser la suma de la distancia 1 que calculé al principio más la distancia 2 que calculé después. Eso es igual a distancia total, 25 kilómetros, más los 120. Por lo tanto, ese auto viajó un total de 145 kilómetros.
Si yo lo quiero transformar en metros, lo pueden hacer. En este caso, lo traje en kilómetros. No hay problema. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte me preguntan la velocidad promedio. Entonces alguien diría, pucha, si voy a 50 en un rato y después voy a 60, saco el promedio entre 50 y 60 y 55. Eso estaría malo. Eso se podría hacer cuando ambos viajes hayan durado lo mismo, pero no duró lo mismo porque uno fue media hora y el otro fue 2 horas. Por lo tanto, para sacar la velocidad promedio o rapidez promedio, como queramos verlo, promedio va a ser igual a la D total, distancia total recorrida, partido por el tiempo total, que en este caso va a ser la suma de los dos tiempos. Por lo tanto, mi velocidad promedio va a ser igual a avancé 145 kilómetros en un total de 2,5 horas, porque eran 2 horas al principio, más la media hora del primer tramo, entonces 2,5 horas. Hago la división de 145 partido por 2,5 y va a dar 58, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. Y da 58. 58 kilómetros de este ejercicio que tenemos en la pizarra. No sé si alguna consulta, alguna pregunta, algún número, alguna duda. El 2,5. El 2,5 sale ¿de dónde? Sale de la suma de el tiempo 1 más el tiempo 2. Un medio más 2, 2,5. ¿Cómo se puede transformar una hora que se supone que tiene que llegar como a 6 o a 60? Así. ¿Cómo? Una... Que yo he visto que hay veces como dicen 2,7 horas, 2,8. Ya, minutos. claro, 2,8 horas. Entonces, lo que uno debiese hacer es lo siguiente. Cuando tú dices 2,8 horas, 2,7 horas, podemos hacerlo con regla 3 simple normalmente. Normalmente se ocupa esa variable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el dato, por ejemplo, en minutos y quiero llevarlo completamente a hora, porque normalmente esos son los errores comunes que uno hace, se hace con regla 3 simple, ¿ya? Debido a que, por ejemplo, uno se equivoca, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si alguien dice 2 horas 30 minutos, entonces 2 horas 30 minutos, mucha gente piensa que eso es un 2,3 en horas, pero es 2,5 porque son 2 horas y media. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque es un error muy normal, Porque, por ejemplo, hay gente que cuando hace el ejercicio, de este tipo de ejercicio, y uno le dice ya, ¿cuál es la solución? Y te lo escriben en hora, no hay problema. O sea, no hay problema que lo escriban en hora la respuesta. Y te escriben la respuesta 2,3 horas, y, y hasta ahí está perfecto el ejercicio, pero después quieren seguir más allá y quieren decir, y lo quiero escribir en horas y minutos. Entonces escriben 2 horas 30 minutos. Y ahí echan a perder la respuesta, porque el 2,3 no es 2 horas 30 minutos, porque si no el 2.70 o el 2.7 serían 2 horas 70 minutos. Y tenemos el problema que las horas se miden hasta los 60, ¿no? O mejor dicho, los minutos se miden hasta 60 y después se convierte en una hora. Pero los decimales, si estoy trabajando con 2 decimales, tengo que esperar que es el 99, o sea, el 0,99, y recién se convierte en un entero. Por lo tanto, lo ideal es ocupar una regla 3 simple para hacer ese procedimiento. Si en este caso, si quiero escribir el 2,7, como dice usted, lo quiero escribir en minutos, o en saber cuántos minutos son, hago lo siguiente. Escribo una hora, acá horas y acá minutos. Una hora son 60 minutos. Y me olvido del número entero, solamente trabajo con el decimal, por ejemplo, 0,7. Y quiero ver cuántos minutos son. Hago regla 3 simple, que sería concretamente 60 dividido 0,7, o por 0,7, son 42 minutos. Entonces, si alguno le dice 2,7, esos son 2 horas 42 minutos. Realmente. Eso es para que lo tengan con cuidado con respecto al ejercicio. Pero también hay una tecla más sencilla. Si por ejemplo yo para una prueba, para algún ejercicio y quiero escribirlo con horas, minutos y segundos, el ejercicio,
hay una tecla en mi calculadora que tiene un circulito, una coma y dos comillas. ¿Ya? Entonces, si yo quiero escribir 2.7, aprieto el igual, después aprieto la tecla y se convierte en horas, 2 horas 42 minutos. Para que haya, para que sean los cálculos más exactos. ¿Ya? Normalmente ocurre esos problemas cuando no quiero escribir decimales, entonces ocurre ese, podríamos llamar ese problema que de repente cuando lo están trabajando. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. ¿Dudas ahí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, si me pidieran la distancia promedio, ¿Sí? se hace el tiempo final con la velocidad final, ¿cierto? Distancia promedio nunca la pedirían porque no se sacaría distancia promedio. Ah, ya. ¿Y solamente, tiempo promedio? Solamente velocidad promedio se podría sacar, velocidad promedio. Ah, ya. Distancia total recorrida podría ser, pero no distancia promedio. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta, chicos. Habría otra cosa que no debiese abrir. Ahí, así. Entonces, ahí tenemos el ejercicio 10. Si se fijan, esos son como los problemas normalmente que vienen en movimiento rectilíneo uniforme, que es de ir uno delante del otro. Normalmente se basa completamente en esas variables. El 12 no vamos a hacer el 13, porque el 12 ya lo habíamos hecho. No hicimos el 12 concretamente específico, pero hicimos un ejemplo muy parecido al 12 en la clase pasada. Vamos a hacer el 13. Vamos a borrar acá. Vamos a dejar de lado un poco los movimientos rectilíneos uniformes. Vamos a hacer un acelerado. Entonces tenemos el 13. Dice, ¿qué tiempo debe transcurrir para que un cuerpo que se mueve a 10 km por minuto adquiera una velocidad de 30 km por minuto con una aceleración de 0.4 metros por segundo? Represente gráficamente la velocidad en función del tiempo y calcule el camino recorrido. ¿Ya? Los gráficos los vamos a dejar un poquito de lado un rato, eso lo vamos a ver en otra clase, pero hoy día vamos a calcular completamente el tiempo, que son las preguntas específicas del ejercicio. Nos preguntan qué tiempo, esa es la pregunta, y nos preguntan el camino recorrido. Eso vamos a calcular nosotros. ¿Ya? Con esas dos preguntas vamos a hacer. Tenemos como los datos los kilómetros por minuto que se mueve inicialmente, después aumentó la velocidad y aplicó una aceleración. Y esa palabra clave es importante, aceleración. Si existe aceleración es un movimiento rectilíneo acelerado, por lo tanto no nos servían las fórmulas que estábamos aplicando hasta los ejercicios anteriores. Por lo tanto vamos a anotar los datos. Voy a llamarlos velocidad inicial, V0, los 10 km por minuto. Voy a anotar otra velocidad que la voy a llamar velocidad final, ¿no? De plano la voy a llamar velocidad final porque ya no me preguntan otra velocidad, así que voy a trabajar con esas dos velocidades, 30 km por minuto, y la aceleración, que es los 0,4 metros por segundo. ¿Listo? Al cuadrado. Consideración importante, jóvenes. Acá no puedo dividir por 3,6. Acá no voy a poder hacer eso lo que hice recién. ¿Por qué? Porque está en kilómetros por minuto. Entonces no serviría nada hacer lo que había hecho anteriormente. Por lo tanto, lo voy a llevar a metros por segundo. Y para eso voy a convertirlo por paso. Profe. Dígame. ¿Lo dividió por qué abajo? ¿Acá? ¿Esa parte? Sí. Segundo al cuadrado. Ah, ya. ¿Okay? Segundo al cuadrado. ¿Ya? Vamos a anotarlo bien mejor para que quede claro que es segundo al cuadrado. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Entonces,
Vamos a borrar completamente esta parte y vamos a elegir bien el número en este caso. Metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Y bien grande para que se note. Entonces, como les decía, los kilómetros por minuto hay que convertirlos en metros por segundo. Entonces vamos a multiplicar. Voy a transformar los kilómetros a metros. Por lo tanto, digo, un kilómetro son 1000 metros. Vamos a eliminar la palabra kilómetros. Me quedan metros por minuto. Pero yo quiero a segundos. Profe, Dígame. profe, Dígame. una pregunta, para transformar de solamente minuto a hora, hay que multiplicarlo por 60 nomás. Claro, multiplicar por 60. Ahí. En este caso, minutos a segundos, voy a eliminar los minutos. Y elimino los minutos. Y escribo que un minuto son 60 segundos. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar el 10 por el 1000 y lo vamos a dividir por 60. Los 1 lo olvidamos, ya no son importantes en este caso. Metros partidos por segundo. 10 por 1000 son 10.000 y lo dividimos por 60. Nos da un total de 166.67. 166,67 metros partidos por segundo. Hago lo mismo con el 30. Lo voy a multiplicar por 1000, el 1, el metro y el kilómetro. Kilómetro eliminado el kilómetro. Multiplico por 1 por 60. ¿Ya? Vamos a escribirlo bien. Multiplicamos por 1. Dividimos por 60. Por colocar la fracción. No es necesario colocar la fracción. Por 60. Colocamos los minutos y los segundos. Eliminamos la palabra minutos. Y nos queda la multiplicación de 30 por 1000 dividido 60 metros por segundo. Eso da 30.000 partido 500 metros por segundo. 500, justo. 500, exacto, justo 500 metros por segundo. La aceleración ya está lista, entonces no necesito hacer nada más con eso. Por lo tanto, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, primero que todo voy a calcular el tiempo, porque esa es la primera pregunta, ¿qué tiempo? Entonces, como no hay una fórmula específica para el tiempo, o mejor dicho, cuando hicimos el formulario de la clase pasada, no noté unas fórmulas para el tiempo, voy a ocupar la siguiente fórmula. Voy a decir velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Yo quiero despejar la letra T, en este caso eso lo quiero despejar, quiero dejar solo. Por lo tanto, como la quiero dejar solo, voy a pasar de la siguiente manera. Velocidad final, la velocidad inicial que está sumando va a pasar restando y la aceleración que está multiplicando al tiempo va a pasar dividiendo. Por lo tanto, ¿qué fórmula voy a ocupar para el tiempo? El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial partido por la aceleración. Entonces acá vamos a completar la fórmula. Tiempo va a ser igual. Velocidad final, como dijo el compañero, 500 metros partidos por segundo. Menos, estamos viendo un poco, menos, vamos, menos la velocidad inicial, 166,67 metros partidos por segundo. Todo eso dividido por la aceleración, que es 0,4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, queda el tiempo, va a ser igual a 500 menos 166.67, que eso es 333,33 metros partidos por segundo, dividido en 0,4 metros por segundo al cuadrado. Al dividir los 0,4 me da un total de 833,325 si lo coloco con todos los decimales, pero lo voy a dejar como 833 sin decimales en los segundos. ¿Ya? Y ahí tenemos el tiempo que se demora, en este caso,
esa partícula o ese cuerpo de pasar de una velocidad de 10 kilómetros por hora, 10 kilómetros por minuto, a una velocidad de 30 kilómetros por minuto con esa aceleración. Si quiero calcular el camino recorrido, tengo muchas opciones. Ya no puedo usarla despejando la fórmula de velocidad final al cuadrado, o simplemente lo hago con la otra variable que lo vamos a hacer acá abajo porque, para que me alcance el tiempo, que es una fórmula bastante larga, que es distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Entonces, si ocupo esa fórmula, yo podría calcular la distancia. Entonces diría la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que son los 166,67 metros por segundo, por los 833 segundos, más la aceleración, que es 0,4 metros partido por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son los 833 al cuadrado, segundos cuadrados, porque como están elevado al cuadrado, lo dividimos por 2. Si lo hacemos por parte, 166.67 por 833 da 128.000, y eso lo vamos a sumar con el 0.4 por 833 al cuadrado dividido a 2. ¿Ya? Si lo hacemos completamente la calculadora igual lo va a entender. Yo si lo escribo ese número completo, me va a dar un resultado final de 277.613,91 metros. Eso recorre la partícula en el tiempo que habíamos calculado. Consultas, jóvenes, dudas. Ese ejercicio era mucho más largo que los anteriores. Si se fijan, cuando es movimiento acelerado es mucho más extenso. Profe, ¿qué es eso lo último que explicó? Es para calcular la distancia recorrida de la partícula. Se calcula como velocidad inicial, tiempo, aceleración, tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Ok? Entonces, es un más, ¿cierto? Al lado de la T. Sí, parece una cruz. Vamos a colocarle un más bien. Sí, un más. Bien. Okay. Parece... Profe, ¿y después dice 0 menos T? ¿O? Ya, lo vamos a escribir bien la fórmula ya para que lo vamos al tiro, ¿ya? Para que lo vamos a borrar y vamos a escribir de nuevo, ¿ya? Para que no haya problema. Dígame, me iba a preguntar algo. ¿Esa es la misma fórmula que está ahí arriba o no? ¿Cuál? ¿La que está escribiendo acá abajo? ¿Sirven para lo mismo? Son parecidas, no son iguales, porque esta es para distancia, ¿ya? Y la fórmula que anotamos acá arriba no trae distancia. ¿Ya? Ahí tenemos ahí mejor escrita, yo creo que la fórmula es mejor de allá. Recuerden que ese día anotamos 4 fórmulas o 5 fórmulas distintas, ya que me pueden ayudar. Entonces tengo que ver cuál de todas la que me conviene utilizar a mi ejercicio, ya que a veces no viene a veces no es llegar y apretar el botón en la calculadora. Pero, normalmente cuando me van a pedir algunos casos extras para llegar a la solución. Recordar que las fórmulas son de distancia. Distancia, velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Para calcular la velocidad, yo puedo calcular la velocidad como velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O también podría ser la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y con esas 3 fórmulas yo puedo calcular todo. Yo podría calcular el tiempo, podría calcular la aceleración, podría calcular la velocidad inicial, podría calcular muchas cosas, ¿ya? A mi ejercicio.
Entonces, vuelvo a repetirlo, lo importante, jóvenes, es que ustedes vayan creando una especie de formulario de tal manera que les ayude a entender mejor los ejercicios. Vamos a dar unos minutos para que copien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna fórmula. Vamos a continuar con un ejercicio más de la guía, ¿ya? De repente, chicos, la idea acá es la visión de los ejercicios, es simplemente ir comprendiéndolo, ¿ya? De repente nos cuesta un poco eso, como lo siguiente, como el siguiente ejercicio, como el ejercicio número 18.
Dice, los frenos de un automóvil, de un auto, mejor dicho, pueden producir una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto necesita el auto para detenerse si tiene una velocidad de 30 metros por segundo? ¿Y qué distancia recorre durante el tiempo que se aplicaron los frenos? Entonces, ¿a qué me refiero que de repente uno lee mal los ejercicios, ya? Por ejemplo, acá uno sabe que el auto tiene una aceleración, un movimiento acelerado, no hay problema. Lo dicen que se va a detener, que es importante, y nos indican la velocidad. Entonces nos preguntan el tiempo, eso necesitamos saber el tiempo y necesitamos saber cuánta distancia recorrió. Muy parecido a lo que calculamos recién, ¿eh? Cómo calculamos el tiempo en el ejercicio. El problema son los datos, cuando recolectamos los datos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que los datos, si el auto va a frenar, tiene que ir a una velocidad inicial, una velocidad inicial distinta de cero, no puede ir a cero. Porque si va a cero y freno y llego a cero, no tiene gracia. Por lo tanto, su velocidad inicial va a ser de 30 metros por segundo. Su velocidad final va a ser 0, porque se detuvo, porque apliqué los frenos. 0 metros por segundo. Y el problema está acá, en la aceleración. Alguien va a decir la aceleración es 6, correcto. Pero, si yo quiero que frene, no puede ser 6. Tiene que ser menos 6. Porque si yo quiero que algo vaya más lento, tengo que aplicarle una aceleración negativa. ¿Ya? Eso deben tener bastante cuidado. Si yo quiero que algo vaya más rápido, le aplico una aceleración positiva. Si quiero que algo vaya más lento, una aceleración negativa. No necesito convertir nada, ya está todo listo la conversión, y me dedico a realizar la operatoria. Lo mismo que anteriormente. Yo sé que la fórmula es velocidad final, la velocidad inicial, más la aceleración y el tiempo. Pero yo quiero saber cuánto vale el tiempo, no quiero saber la velocidad inicial ni la aceleración. Por lo tanto, despejo. Velocidad final menos velocidad inicial partido por aceleración. Es igual al tiempo. O sea, yo estoy manejando esa fórmula y la despejo de tal manera para que calcular el tiempo de mi ejercicio. Tiempo va a ser igual. Velocidad final es 0, velocidad inicial son 30. ¿Ya? 0 metros por segundo menos 30 metros por segundo. Partido por menos 6 metros por segundo al cuadrado. Ya ahí tenemos segundo al cuadrado. Tiempo va a ser igual. 0 menos 30. 0 menos 30 es menos 30. Menos 30 metros partido por segundo dividido por menos 6 metros por segundo al cuadrado. 30 partido por menos 6, eso es igual a 5. Por lo tanto, el tiempo es igual a 5 segundos. Normalmente muchos hacen este ejercicio bien, pero les da ese profe me dio el resultado menos 5 segundos. No puede ser, el tiempo no puede ser negativo, tiene que ser positivo. ¿Ya? Así que ahí tenemos. ¿Por qué nos da el 5 positivo? Porque menos con menos se convierte en un más. Luego de haber hecho eso, puedo calcular la distancia. Y la distancia la escribo con la fórmula que es distancia, velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. No sé cuánto es la distancia, porque eso quiero calcular. La velocidad inicial sé que es 30 metros segundos por el tiempo, que en este caso dijimos que eran 5 segundos, más la aceleración, que es menos 6 metros segundos al cuadrado, por el tiempo, que serían los 5 al cuadrado. Vamos a hacerlo mejor, el 5 me parece una S. 5 al cuadrado por los segundos al cuadrado partido por 2. Si yo hago el proceso paso a paso, sería 30 por 5, son 150 metros. 5 al cuadrado es 25. Y 25 por menos 6 son menos 150. Y menos 150 dividido 2 son menos 75. Por lo tanto serían menos 75 metros. Por lo tanto la distancia recorrida son 150 menos 75, serían 75 metros. Es lo que recorre
ese auto para frenar en 5 segundos. Frenó durante 5 segundos, se le aplicó una aceleración y llegó a esa distancia recorrida. Preguntas, jóvenes, dudas hasta ahí, consultas que vayan teniendo. Un par de minutos para que copien. Profe, Dígame. después donde dice tiempo, lo de al lado es un mazo o también es tiempo. Veamos. Después de ese tiempo. ¿Cuál fórmula? ¿La primera o la segunda? En la segunda, Ese es un más. Lo hice como igual feo. A ver si no me está acompañando el lápiz. Está muy grueso quizás la línea. Entonces, lo vamos a borrar bien. Y vamos a escribirlo como un más. La E. Ya, un más. Vamos a ocupar un HB, ¿no? Ya. Ahí tenemos. Siempre la fórmula es con más entre medio. Entonces, después de la T es un más. Para que ahí lo terminen de copiar bien. Entonces veamos, chicos, hoy día vimos varios ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado, ¿ya? Ahora, jóvenes, les voy a explicar un poco lo de la actividad, ya que les había prometido una actividad. Entonces, ahora voy a dejar de compartir la pizarra, voy a compartir el escritorio completo, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, bien atento acá porque lo voy a explicar una vez. Si tienen dudas, me van consultando, ¿no? Ahí ven mi escritorio completo, ¿cierto? Ven, dice física mecánica. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, veamos. Ya, dice física mecánica. Entonces yo entro aquí como estudiante, para que vean ahí, entré como estudiante a la asignatura. Nuestra prueba, que va a ser como a finales de mes, mejor dicho que es el último día del mes, va a tratar de las dos unidades, unidad 1 y unidad 2. Yo sé que es mucho contenido, lo tengo claro. Pero para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una actividad. Por eso coloqué actividad evaluada número 1. Usted va a ingresar acá a la actividad evaluada número 1.
y sale tarea. Tienes 5 días para hacerlo, desde el día de hoy. Desde el día viernes 4 tienes hasta el miércoles 9 de septiembre para hacerlo. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. En un rato más les va a aparecer las instrucciones generales del ejercicio, ¿ya? Son 5 ejercicios o 5 problemas, para ser exacto, los cuales tienen la siguiente consideración. Lo que deben realizar es una guía, que es muy parecida a la que voy a mostrar acá en mi ejercicio, en mi pantalla que estoy mostrando la Adobe Acrobat. Guía evaluada, ahí está. Es una guía que es individual, que el formato de entrega en PDF, solamente en PDF, ningún otro formato lo tiene que hacer. Y vienen 5 preguntas, 5 problemas de conversión de unidades, 2 problemas de conversión, un problema de vectores, de dibujar. El A, el B y el C hay que dibujar el método del polígono, y del D, el E y el F con el método del paralelogramo. Lo ideal es que lo puedan dibujar con regla, todo, así con que mida 7 centímetros, que mida 5, que mida 6, que mida 4. Si por algún motivo no tengo esos instrumentos en mi casa, que se note bien como el dibujo claramente, ¿ya? Cómo debe ser el resultado final. Nada, me interesa eso. Y luego 2 problemas de vectores, el problema 4 y el problema 5, que tiene que ver con la suma vectorial. Ya de eso trata la guía. Usted, vuelvo a repetir, la tiene que subir solamente en PDF, ¿ya? El formato de entrega, como dice que va a estar disponible desde la 19.05, ya eso no... Los detalles de la tarea lo vamos a ajustar al tiro. Yo lo ajusto en un momento. Para ver lo siguiente, déjenme, lo voy a mostrar al tiro el ajuste para que no... Voy a volver a mi rol normal de profesor para mostrar ahí la explicación. Entonces, le explico ahí el detalle. Editar ajuste. Ahí está la instrucción. Usted va a ver ese archivo, usted lo va a descargar, que se llama guía evaluada, está dentro de ese ejercicio. Ya vamos a... Le puse la hora de más tarde. Que lo he puesto ahora, no. Guardo el cambio, regreso al curso. Y ahí, para que esto quede todo bien, voy a cambiar. Ahora sí voy a la guía. Ahora la puedo ver. Ahí están las instrucciones. Ese es el archivo que usted tiene que descargar. Usted lo puede subir en PDF. Puede subir hasta 5 PDF distintos. ¿Ya? Si usted quiere hacer un ejercicio por cada hoja, un ejercicio por cada archivo, lo puede hacer. Si quiere hacer todo el ejercicio en un solo archivo, también lo puede hacer. ¿Ya? ¿Y cómo será la nota final? Esta tarea se califica en un 20% de la calificación 1. Eso quiere decir que la nota de la actividad se multiplica por 0.2, más la nota de la prueba, que vamos a tener a fin de mes, se va a multiplicar por 0.8, y eso va a ser la primera nota, y esa es la nota que va a aparecer en plataforma, para que lo tengan en cuenta. Vuelvo a repetir, archivo solamente permitido el PDF. Es una actividad individual, y el plazo máximo el que se indica en plataforma, que se indica acá que son los 5 días. Consideraciones jóvenes. ¿Cómo puedo trabajar el ejercicio? Si yo no sé trabajar en PDF, trabajo en Word. ¿Ya? Entonces trabajo en Word, creo un Word cualquiera. En este caso yo voy a crear un Word. Ahí estoy trabajando en un Word. No sé, si lo quiero hacer en mi cuaderno el ejercicio, en una hoja de oficio, lo hago bien hecho en una hoja de oficio o en un cuaderno, ojalá en hoja blanca. ¿Se puede, profe? Que no se note. ¿Ah? ¿Se puede mandar en una hoja de cuaderno? Porque yo tengo problemas con trabajar con Word y con páginas así de internet. Lo ideal es que sea, como le voy a explicar ya. Lo ideal es que sea como, usted lo hace en un cuaderno, lo hace el ejercicio, saca la foto y la pega acá en el Word. Por ejemplo, yo esta es una imagen, una foto. Yo la pego acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo las voy pegando nomás acá, bien ordenadito. Ejercicio 1, 2, 3. Lo hice en mi cuaderno, bien ordenado, y le saqué foto a mi cuaderno. Al desarrollo del programa. Y la pego en el Word. Y la pega en el Word, ¿ya? Las pega en el Word. Sí, porque a mí me complica por el tema del PC como no tengo. ¿Ya? Entonces intento hacerlo aquí y me salen los plumones. Entonces para yo escribir aquí con mi celular claro, no me interesa. Me interesa que pegue la foto, no hay que se note bien la foto, bien ordenadito, ¿ya?
Ya, profe, Usted gracias. crea el Word, hay conversores online. Entonces, por ejemplo, usted guarda el Word y puede ser en el celular, puede escribir, convertir de Word a PDF, lo puede hacer, ¿ya? En el teléfono. Si lo está usando en el computador, usted puede escribir acá, usted que cuando quiera guardar el archivo, coloca archivo, guardar como, ahí se demora un poco, dependiendo del computador, en este caso un poco lento el mío, ahí. Me aparece guardar como, yo le coloco el nombre, mi nombre, o mi apellido por último, y coloco exportar en qué formato, formato PDF. Entonces cuando coloco exportar en formato PDF, mi tarea va a quedar directamente guardada en PDF, más allá que yo haya trabajado en Word. Si no, si no puedo hacerlo así, si mi computador no lo permite, o en este caso mi teléfono no lo permite, lo trabajo en Word, lo dejo en un Word. Hay conversores online que son gratuitos. Yo escribo PDF to Word, normalmente el que más ocupado, o Word o tu PDF también puede ocuparse, o el Spill PDF. Se sube el archivo y lo convierte automáticamente el sistema. Y después lo sube a la plataforma en la opción de enviar tarea. Esas son las opciones para trabajar con el Word. Recuerden que les va a aparecer la tarea. Yo, por ejemplo, como estudiante, voy a volver a estar como estudiante. Entro acá a la tarea, me dice como no entregado y yo agrego agregar tarea y me va a aparecer una parte en blanco. Yo voy cargando ahí los archivos. Se puede ver del teléfono también, no hay problema. Y coloco guardar cambio. Y luego coloco enviar. Tengo que colocarle la opción de enviar, porque a veces los guarda como borrador y yo quiero que los envíen, ¿ya? Aunque como borrador igual los puedo revisar, pero tiene que colocarlo enviar para que la calificación sea final. ¿Por qué lo pido en PDF? Porque el PDF tiene visualización automática, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, abro un archivo, ni siquiera necesito descargar su archivo, yo veo el archivo y veo lo que hizo al tiro, y el tiro lo evalúo. Porque si lo subo en otro formato, cosa que no quiero que hagan, tengo que descargar el archivo y empezar a verlo más latoso. Entonces, acá es diferente. Acá yo los veo en forma aleatoria. Me va saliendo el problema uno, los ejercicios, me salen los ejercicios, yo los voy revisando y voy colocando la nota y no voy viendo quién personas lo hacen. Entonces, así evitamos, por ejemplo, que digan, que le tiene buena a tal compañero o a tal compañera. Por eso lo evalúo de mejor manera. No, acá es completamente aleatorio. Entonces, yo veo los archivos. No. Lo mismo que las pruebas. Las pruebas tampoco las reviso en formato por nombre. Simplemente voy viendo las preguntas y voy viendo lo que van respondiendo. Si la respuesta está correcta y el desarrollo está correcto, está bueno. Y después al final, cuando terminé de revisar todas las preguntas, todos los ejercicios, ahí me aparecen los nombres. Ahí voy viendo, no sé, por alumno Araya tiene un 7, alumno Pizarro un 4. ¿Ya? Así va apareciendo. Para que la tengan en consideración. Entonces, formato de PDF, crear el archivo. Si por ejemplo yo tengo problemas, le puedo pedir a un compañero que me lo convierta. Si estoy trabajando con mi teléfono, hice todo el ejercicio en mi cuaderno, por ejemplo, y saqué las fotos, las pegué en un Word y lo pueden hacer. Entonces, si tengo problemas de ocupar eh, un computador, lo puedo hacer puedo hacerlo en mi cuaderno, sí. Tengo que sacar las fotos y las voy subiendo. Y las voy, pero bien ordenadito, ya, siempre bien ordenado. Lo importante es que se note el ejercicio, se note el dato, note el desarrollo, todo claro, ya, eso es lo que me interesa. Lo ideal en hoja blanca, porque por las líneas, pero si no tiene, con hoja de cuaderno, que se note bien nomás, bien marcados los números. Lo hace primero en un borrador y después lo hace en formato limpio para sacar la foto y sea lo más adecuado posible, ¿ya? Entonces tienen 5 días para hacerlo. Ahí en la plataforma está indicado, yo voy a la tarea, a la actividad, vuelvo a repetir, la actividad evaluada. Me indica el plazo que tengo, son 5 días y me quedan 5 días y 11 horas. Elegí un día por ejercicio, ¿ya? Pero obviamente ustedes pueden hacer los 2 o 3 ejercicios en un solo día sin problema, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo a repetir, la actividad vale un 20%, la prueba vale un 80%, entre las dos se ponderan y obtengo la primera nota que va a la plataforma. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, dudas.
No, profe, por mi parte no. Ok, chicos, entonces con eso vamos quedando. Por ejemplo, ahí vamos a volver al OBS. Vamos